Buenas. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas, bienvenidos a este segundo taller de filosofía con jóvenes, Bienvenidas, bienvenidos. organizado por la Oficina de Vinculación con el Medio de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile. Acá en nuestra sede en la ciudad de Valdivia, en el sur, sabemos que tenemos invitadas, invitados, participantes que no son de aquí, de nuestra región, de nuestra localidad. Bienvenidas, bienvenidos todas y todos. Este es un segundo taller y iniciamos el ciclo el lunes pasado y la idea es continuar con, con estos encuentros. Este es el segundo, como les indicaba. Tenemos otros dos talleres, el próximo lunes y el subsiguiente, que va a abordar temáticas relacionadas con feminismo y filosofía. La profesora Carolina Ábalos, que nos acompaña también en esta sesión, estará a cargo de esos dos talleres. Ahí está saludando la profesora Carolina. Y bueno, yo en nombre de la Comisión de Vinculación con el Medio quería agradecerles a todas y a todos por estar aquí. Algunos me imagino se están repitiendo la segunda sesión, otros a lo mejor por primera vez están con nosotros. Ojalá nos puedan acompañar en los que siguen. Es para la facultad importante tener estos encuentros con jóvenes respecto de las disciplinas que cultivamos en la facultad, en particular este ciclo en torno a la filosofía. No los quiero latear más o aburrir más con mis palabras, simplemente presentar al profesor Yerko Manzano, que también ahí ya está listo para comenzar la jornada de hoy, y les deseo una grata y fructífera conversación. Muchas gracias, Marcelo. Colegas, muchachos, muchachas, primero que todo quisiera darles las gracias. La verdad es que he quedado muy contento con el trabajo que hicimos la sesión del día pasado y tengo muchas ganas de que retomemos el trabajo hoy. Para quienes, bueno, Marcelo ya me presentó, pero para quienes se unen por primera vez a estos talleres, mi nombre es Yerko Manzano y soy profesor del Instituto de Filosofía de la Universidad Austral de Chile. Asimismo, aprovecho antes de comenzar de enviar un muy cariñoso saludo a mis amigos que también nos acompañan a través de YouTube, desde Ciudad de México y muy especialmente a quienes nos acompañan hoy desde Punta Arenas. Así que un gran abrazo al sur austral de nuestro país. Bien, dicho eso, hoy quisiera tratar un tema que es bastante concreto. Si me permiten, les voy a compartir la lámina que preparé para ustedes. La ven bien, ¿verdad? Sí, Yerko. Sí, profesor. Muchas bien. gracias. Muchas gracias. Bien, el tema que quisiera tratar hoy es un tema bastante concreto y es el de la pandemia. O mejor dicho, lo que yo quisiera compartir con ustedes hoy son algunas ideas filosóficas, o por lo menos ideas que han escrito o dicho filósofos y filósofas sobre el COVID-19. Ahora, si esas ideas tienen o no un carácter filosófico, lo discutiremos luego. Y nada, la idea que es, les propongo un trabajo similar al que tuvimos el día pasado. Ustedes me dan a mí 30, máximo 35 minutos para exponer algunos temas y luego se toman la palabra. ¿De acuerdo? Bien. Antes de entrar de lleno en el tema del COVID-19, quisiera hacer un comentario o un par de comentarios que son muy importantes a la hora de situar el problema que vamos a discutir hoy y que se relacionan al mismo tiempo con dos intervenciones que se hicieron el lunes pasado y que, si mi memoria no me falla, fueron unos comentarios que hicieron Francisco y Renata. El punto que quiero abordar es que comúnmente, o por lo menos comúnmente hasta el siglo XVIII, la filosofía se identificaba principalmente con una serie de grandes preguntas filosóficas. No sé, ustedes las conocen, o sea, son las típicas preguntas de la filosofía, estilo, ¿qué es el ser? ¿Quién soy? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo bello? ¿Qué es la razón? ¿Qué podemos saber?
qué es el sentido, y después de preguntarnos qué es el sentido, cuál es el sentido de la vida, no sé, o sea, ustedes me entienden, las clásicas grandes preguntas de la filosofía, y que a esas preguntas, por ejemplo, un pensador como Nietzsche las ha llamado preguntas intempestivas, ¿no? Lo que quiere decir que son preguntas de la filosofía que no son de este tiempo, sino que más bien son de cualquier tiempo. O sea, son preguntas tan válidas para el mundo griego como para el mundo contemporáneo, ¿no? En ese mismo sentido, hay una famosa frase de un filósofo alemán que ustedes ya pueden ver en la lámina. El filósofo es Georg Wilhelm Friedrich Hegel, ¿no es cierto?, que en 1820, en un libro que se llama Alineamientos de la Filosofía del Derecho, compartió con nosotros una famosa cita, ¿no? Y la cita es esa de que el búho de Minerva solo levanta el vuelo en el crepúsculo, ¿no? O el búho de Minerva solo emprende el vuelo al anochecer. Ahora, ¿qué quiere decir esta frase que suena así un poco enigmática? Bueno, primero, Minerva, la vemos acá en el lado derecho de la lámina, es Atenea para los griegos y es comúnmente la diosa de la sabiduría, ¿no es cierto? En muchas representaciones de Minerva, en la mano sostiene un búho o un chunchito, una lechuza, dígale usted como quiera, ¿no? De ahí que muchas veces el búho o el chuncho se ha también vinculado mucho al ámbito universitario. De hecho, en el lado izquierdo de la lámina, ustedes ahí pueden ver un detalle del búho de Minerva, y para los que son aficionados y aficionadas al rap, ya se habrán enterado de dónde Drake sacó su logo, ¿no? Pero bueno, la idea de Hegel de que el búho de Minerva emprende el vuelo solo al anochecer, a lo que refiere es a que la filosofía siempre llega tarde. O sea, las cosas pasan de día y el búho, que es el conocimiento, que es la filosofía, emprendería el vuelo al anochecer. Lo que quiere decir que si los acontecimientos pasan en el día, el conocimiento reflexiona sobre las cosas que pasan luego de que las cosas pasan. O, dicho en otras palabras, más simples todavía, que la filosofía debería cuidarse de emitir juicios demasiado rápido, que más bien debería ser cuidadosa y esperarse un tiempo, ¿no?, para emitir juicios sobre las cosas, ¿verdad? Entonces, eso, ¿no? Esa es la idea de que el búho de Minerva emprende el vuelo al anochecer, o sea, que las cosas pasan en el día y luego en la noche hacemos la reflexión sobre las cosas. La filosofía no tendría por tarea, desde este punto de vista, reflexionar sobre lo que nos está pasando inmediatamente, sino que debería esperar a que las cosas decanten para emitir juicios, ¿no? Esa, por lo menos, es la idea que nos presenta Hegel con respecto a la metáfora del búho de Minerva. Sin embargo, esa idea de que la filosofía debería hacerse cargo de los problemas una vez que los problemas ya pasaron, según Michel Foucault, que lo vemos que es este pelado que está acá en la esquina superior izquierda de la lámina, uno de los filósofos más brillantes y más importantes del siglo XX, Michel Foucault va a referir a su vez a otro filósofo alemán, que lo ven abajo en la lámina, que es Immanuel Kant, ¿no? Y Foucault va a decir que hacia finales del siglo XVIII, específicamente en 1784, Kant logra introducir la reflexión sobre el presente como problema filosófico. O, como lo dice literalmente Foucault, gracias a Kant logramos hacer del ahora una categoría filosófica. Esto ocurre en el año 1784. Ustedes a la derecha de la lámina pueden ver que hay un texto ahí que tiene pinta de antiguo, porque en 1784 este señor que es Kant publica en un diario, y esto es importante porque lo hace en la prensa, no en un libro de filosofía ni en una revista de debate filosófico, sino en un diario común y corriente, que es el Berlinische Mondschrift, una respuesta, ¿no? Envía una especie de carta al director donde Kant reflexiona sobre qué es la ilustración. Ahora ustedes pueden decir, bueno, pero ese es un clásico problema filosófico. Sí, pero tenemos que pensar que
La época de Kant es la época de la Ilustración. Entonces, Foucault lo que nos muestra es que Kant, a través de ese comentario a qué es la Ilustración, logra introducir al pensamiento filosófico, a la reflexión filosófica, el problema de nuestra actualidad, de nuestro momento presente, ¿no? Y eso hace que junto a esas viejas preguntas que nosotros estuvimos revisando antes, estilo, ¿qué es el ser? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué es el sentido? ¿Qué es la razón? ¿Qué es lo bueno? Junto a todas esas preguntas, a partir de Kant, tenemos que introducir una nueva pregunta filosófica. Y esa pregunta es, ¿qué es este tiempo en el que yo vivo? O, si quieren decirlo ustedes de otra forma, ¿qué es mi actualidad? ¿Cuál es mi actualidad? ¿De qué se trata este particular momento donde yo estoy viviendo, estoy escribiendo, estoy reflexionando? Entonces, contrario, ¿verdad?, a la hipótesis de Hegel de que el búho de Minerva emprende el vuelo al anochecer, tenemos este punto de vista que es el de Kant, donde introducimos el problema del presente como problema filosófico. Ahora, esa es la perspectiva de Foucault, el que vemos acá, ¿no? Foucault dice, Kant fue el primero en hacerlo radicalmente. Si fue el primero o no, lo podremos discutir si quieren después en la parte del debate, pero lo que nos resulta interesante es que pasamos de una filosofía que se hace solo grandes preguntas, de una filosofía que siempre llega tarde, que necesita que los problemas decanten para poder emitir reflexión, a una filosofía que sí se pregunta por su propio tiempo, por su presente y por su actualidad. En ese contexto, de hecho, es que se inscribe la clase que yo quería compartir ustedes con ustedes hoy, ¿no? Porque a partir o a propósito de la pandemia y del COVID-19, ha surgido un interesantísimo debate filosófico, al igual que en la época de Kant, no a través de libros y medios especializados, sino a través de la prensa, a través de los diarios y a través de la prensa digital, ¿no? De los medios que circulan hoy día en la red. Y en este debate han participado gran parte de los filósofos y las filósofas, no quiero decir los mejores porque no sabemos, y esa categoría sería absurda, pero sí los más mediáticos y los más y las más famosas, por lo menos, ¿no? Por ejemplo, en la lámina, de izquierda a derecha, podemos ver a Judith Butler, podemos ver a Slavoj Žižek, podemos ver a Byung-Chul Han, podemos ver a Noam Chomsky y a Giorgio Agamben. Entonces, lo que yo quiero hacer hoy día con ustedes es entregarles algunas líneas, entregarles algunas ideas que estos filósofos y filósofas han compartido con nosotros a propósito de la pandemia y el COVID-19. Específicamente, y en este orden, quiero compartir con ustedes las ideas de Giorgio Agamben, las ideas de Slavoj Žižek, de Byung-Chul Han y de Judith Butler. ¿De acuerdo? Ahora, si ustedes quieren revisar por su propia cuenta este debate, pueden darse el camino largo, que sería buscar los comentarios que cada uno de estos pensadores y pensadoras hizo y que lo pueden encontrar en internet, o buscar en Google sopa de Wuhan. Aquí en la lámina pueden ver la portada, que en el fondo una gente muy, muy amable logró compilar todas estas intervenciones de los filósofos y filósofas en un librito que circula por ahí libre en la red, ¿no? Ahí lo ven en la tapa con esos murciélagos para quien desee, ¿cómo se llama esto? Hacer su propia investigación. ¿De acuerdo? Bien. Dicho eso, me gustaría comenzar ya con los pensadores y las pensadoras que vamos a revisar el día de hoy. Quisiera empezar por Giorgio Agamben, ¿no? Giorgio Agamben es este señor que ven ustedes acá en la lámina, es un filósofo italiano muy, muy famoso, muy célebre a día de hoy, principalmente porque representa algo así, simplificando mucho, como un continuador del proyecto filosófico de este señor que veíamos antes acá, que es Michel Foucault, ¿ya? Giorgio Agamben, de alguna manera, rompió el hielo del debate filosófico sobre el COVID-19, porque hasta donde yo tengo entendido, fue el primero en hacer público su comentario sobre la pandemia, ¿de acuerdo? O sea,
Y para eso tenemos que nosotros rememorar y volver atrás un poquito hacia un ya lejano 26 de febrero, ¿no? Porque el 26 de febrero de este año, Giorgio Agamben publicó su primera columna de reflexión sobre el COVID-19, ¿no? Básicamente planteó una serie de hipótesis que antes de compartirlas con ustedes, necesito que hagamos un pequeño ejercicio y que tengamos en cuenta que esto fue el día 26 de febrero. Tenemos que pensar que fue el 26 de febrero, o sea, fue antes del pic de los contagios, etcétera, etcétera. Hay que poner en su contexto cuando Agamben empieza su reflexión sobre el coronavirus, ¿no? Según Agamben, además, muchachos y muchachas, 26 de febrero en Italia. Ustedes saben que Italia ha sido uno de los países epicentros de la pandemia, ¿no? Entonces, Giorgio Agamben describe lo que está haciendo Italia en términos de gestión del coronavirus como un ejercicio para difundir el pánico en la población. Y la hipótesis de Agamben es que el Estado o el gobierno está difundiendo el pánico para forzar un estado de excepción en Italia. Ustedes ya bien saben lo que es un estado de excepción. O sea, nosotros estamos en estado de excepción prácticamente desde el 18 de octubre, con un pequeño recreo entre medio que tuvimos, pero bueno, ustedes saben, ¿no? Estado de excepción generalmente trae consigo toque de queda, restringir la movilidad, restringir la libre circulación, restringir la agrupación entre las personas, lo que hemos vivido básicamente desde octubre hasta la fecha. Este punto es muy importante porque desde el punto de vista de Agamben es cosa corriente que los gobiernos declaren estados de excepción, sean estos generales o específicos, como lo que nosotros hemos vivido desde el 18 de octubre. Y de hecho, esa es la hipótesis central, o una de las hipótesis centrales de los dos libros de Agamben que yo comparto con ustedes acá en la lámina, que son El poder soberano y la vida desnuda, y el que se llama tal cual, Estado de excepción. Este punto es muy importante para Agamben, porque Agamben asegura o nos propone como hipótesis que a través del estado de excepción los gobiernos pueden instalar casi dictaduras dentro del marco de lo legal, ¿no? O sea, los estados de excepción declaran legalmente que hay un montón de cosas ilegales que ahora se pueden hacer. Por ejemplo, por parte de cualquier estado, de cualquier gobierno, debería estar asegurado el derecho a que nosotros circulemos libremente, o nos reunamos entre nosotros, o circulemos sin importar la hora que sea. Y sin embargo, aplicado el estado de excepción, se puede legalmente asegurar una serie de prácticas que nosotros podemos entender como ilegales, ¿no es cierto? Yo pienso que el estado de excepción tiene algo así como ese truco que uno hace cuando le dicen pide un deseo y uno dice quiero 100 deseos, ¿no es cierto? Es como esa trampa, ¿no? Porque el estado de excepción permite de forma legal hacer cosas que de otra forma serían ilegales. O, como Agamben resume en una fantástica cita, el estado de excepción es la suspensión legal de la legalidad. Ahora bien, para Agamben, a finales de febrero, el COVID en Italia, entonces, era solo una excusa para imponer un estado de excepción. ¿Sí? ¿Y qué ventajas traería al gobierno o cuál sería la estrategia que hay de fondo del estado de excepción desde el punto de vista de Agamben con respecto al COVID? En primer lugar, desarticular la vida colectiva, ¿no? En segundo lugar, suprimir las expresiones de solidaridad entre las personas. Tercer lugar, suspender o paralizar la educación y la cultura en Italia. Y por último, y más importante en el contexto italiano y europeo en general, limitar las migraciones, que era uno de los puntos y es uno de los puntos más conflictivos de la política europea contemporánea. Yo no les quiero mentir, porque yo me veo a mí mismo a finales de febrero y yo, al igual que Agamben, o quizás influido por la lectura de Agamben, también subestimé lo que realmente era el COVID, ¿no? Y Agamben
sin lugar a dudas nos presenta un análisis político muy lúcido y muy interesante de lo que supone el estado de excepción, pero por otro lado, de manera a estas alturas muy poco creíble, viene a relativizar o a minimizar, ¿verdad?, la naturaleza de la pandemia, ¿verdad? Agamben en el fondo lo que nos está diciendo es como no hay tal cosa como pandemia, sino que más bien es una sobrereacción para generar pánico e impulsar el estado de excepción. Ahora, ustedes acá abajo de la lámina, abajo de la imagen de Agamben, ven a Jean-Luc Nancy. Jean-Luc Nancy es un amigo de Agamben, también un filósofo, este es un filósofo francés, que le hace una respuesta muy divertida desde mi punto de vista a Agamben a propósito de su hipótesis y que me gustaría compartir con ustedes, ahí la pueden ver en la lámina, ¿no? Abro cita de Jean-Luc Nancy y dice: recordé que Giorgio es un viejo amigo. Lamento traer a colación un recuerdo personal, pero no me distancio, después de todo, de un registro de reflexión general. Hace casi 30 años los médicos me juzgaron para hacer un trasplante de corazón. Giorgio fue una de las pocas personas que me aconsejó no escucharlos. Si hubiera seguido su consejo, probablemente habría muerto tarde o temprano. Uno puede equivocarse. Giorgio sigue siendo un espíritu de finura y bondad que puede ser llamado, sin ironía, excepcional. Y claro, o sea, Jean-Luc Nancy da en un punto clave, que es que más allá de la lucidez y de la gran inteligencia que hay en las reflexiones de Agamben sobre el estado de excepción en el manejo del coronavirus, minimizar o negar de que efectivamente existe una pandemia que enferma gente y que mata gente es sin duda muy desafortunado. Y nos haría pensar quizá que, como bien nos decía Hegel en esta idea, quizás el búho de Minerva se apuró mucho en salir a comentar y reflexionar y terminó haciendo algunas ideas o proponiendo algunas ideas bastante desafortunadas. En un sentido. En otro creo que también hay una gran lucidez en las ideas de Agamben. Luego de Agamben, quisiera pasar a este otro pensador, es un filósofo eslavo, que se llama Slavoj Žižek. Algunos le dicen Žižek, algo así como que es la pronunciación más correcta. A mí me da un poco de mono pronunciarlo tan así que simplemente le diré Žižek. Žižek es un filósofo muy famoso, especialmente porque aparece mucho en redes sociales, en YouTube, a lo mejor algunos y algunas de ustedes ya lo conocen, ¿no? Y la hipótesis de Žižek sobre el coronavirus es que el virus o el coronavirus es un golpe al capitalismo al estilo Kill Bill. Literalmente, esa es la hipótesis de Žižek. Yo me imagino que varios y varias de ustedes han visto la película Kill Bill. La hipótesis que presenta Žižek es que junto con la propagación del coronavirus se está propagando también otro tipo de virus que es de naturaleza ideológica, ¿no? Žižek nos asegura que junto con el coronavirus nos hemos dado cuenta de lo ineficiente, de lo mezquino y de lo injusto que es el sistema en el cual vivimos actualmente. Y que el coronavirus es una forma que nos llama, es un virus que nos llama a nosotros mismos a encontrar otras formas de colaboración y de solidaridad entre las personas, ¿no es cierto? Desde ese punto de vista, la hipótesis de Žižek es que tristemente necesitábamos la catástrofe. Por muy triste que pueda parecer, era algo así como necesario el coronavirus para que las cosas cambien de una vez, ¿no? Žižek dice que la pandemia hace y nos obliga a suspender nuestras diferencias y nos empuja a obrar conjuntamente por un bien superior. Entonces, desde su punto de vista, la catástrofe es necesaria para repensar las características de una sociedad en la que sí quisiéramos vivir, ¿no es cierto? Especialmente en términos, por ejemplo, de atención médica, una que esté asegurada para todos y todas, por ejemplo, ¿no? Otro punto que destaca Žižek y que a mí me parece muy interesante es cómo el coronavirus nos ha enseñado o nos ha mostrado, más bien, cómo el capitalismo ha tendido a posicionar al desastre económico como el verdadero desastre de la pandemia. Y ese es un punto que a mí me parece muy interesante,
porque lo hemos visto en los medios, lo hemos visto en televisión, sabemos, ¿no?, que desde ciertas lecturas económicas se ha tendido a minimizar mucho el impacto en vidas humanas, en deterioro de la salud que ha tenido el coronavirus, y nos han empujado a pensar que nuestro verdadero miedo no debería ser la muerte ni la enfermedad, sino que nuestro verdadero miedo debería ser la muerte y la enfermedad del sistema económico. Ese es el verdadero riesgo, dice Zizek, es hacia donde nos ha llevado a pensar ciertas reflexiones, ¿no? Lo hemos visto muchísimo en la televisión. Entonces Zizek dice que en ese panorama se hace más necesario que nunca una transformación en las lógicas de mercado con las que actualmente vivimos. Por último, la gran conclusión de Zizek es que el virus ha sacado y va a terminar por sacar lo mejor de nosotros en términos de actitud crítica hacia el mundo en el que vivimos y hacia nuevas formas de relacionarnos en nosotros a través de la solidaridad. Todos esos puntos en su conjunto son, ¿no?, lo que Zizek ha descrito como el coronavirus atestando un golpe estilo Kill Bill al capitalismo. Siguiendo con otro pensador que ha hecho reflexiones muy interesantes sobre el coronavirus, tenemos a Byung-Chul Han. Lo ven acá en el centro de la imagen. Byung-Chul Han es un filósofo coreano-alemán que en el diario El País tuvo una entrevista muy interesante sobre el coronavirus. Bueno, ahí les pongo ahí siempre algunos libros que me parecen interesantes de los autores. En Zizek, por ejemplo, El sublime objeto de la ideología es un clásico. También Pandemic es el libro que sacó a propósito del coronavirus. Y de Byung-Chul Han, La sociedad del cansancio en el enjambre, son dos textos muy, muy famosos y que vale la pena darles una mirada. Pero bueno, la hipótesis que nos plantea Byung-Chul Han sobre el coronavirus es más o menos la siguiente. Él nos dice que el coronavirus, en primer lugar, ha puesto a prueba en el sistema en el que vivimos y nos ha mostrado dos tipos de gestiones de la pandemia. Una gestión occidental, que sería la gestión que ha hecho Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, y, por otro lado, una gestión oriental, donde los representantes son China, Taiwán, Singapur y Corea, ¿no? Al parecer, desde el punto de vista de Byung-Chul Han, y yo me imagino que para nosotros también, Oriente, o la gestión que ha hecho Oriente del coronavirus, ha sido mucho más exitosa que la gestión que ha hecho Occidente. O por lo menos eso podemos afirmar con los datos que tenemos hasta ahora. Pese a que el virus empezó en China, parece ser que los chinos ya lo tienen bastante controlado. Y por el contrario, los europeos y ahora nosotros, los americanos, sumamos miles de muertos en espectáculos brutales como los que hemos visto en Ecuador, Brasil, Italia y España, donde ni siquiera hay ataúdes suficientes para todos los muertos que la pandemia está dejando. Así, desde el punto de vista de Byung-Chul Han, mientras Europa fracasa, Asia triunfa. Y según Byung-Chul Han, es fundamental que examinemos con mucho detalle en qué reside el éxito de Asia en la gestión del coronavirus. ¿Cuáles son las razones de este éxito que deberíamos pensar con mucho cuidado? En primer lugar, Byung-Chul Han nos dice que en Asia hay una mentalidad, una cultura y un estilo de gobierno mucho más autoritario que en Occidente. Es decir, las personas en Asia serían personas más obedientes y mucho menos aficionadas, y esto lo digo muy entre comillas, a la libertad, o por lo menos serían más obedientes y menos aficionados a la libertad que en Europa. También en Asia la gente confía más en el Estado y la vida personal está mucho más organizada, dice Byung-Chul Han, pero para mí sería más preciso decir que está más estructurada, más que organizada. Uno de los ejemplos que pone Byung-Chul Han, y que es esclarecedor sobre este punto, es la relación que tienen los asiáticos, y en particular los chinos, con el Internet y con sus teléfonos celulares.
una relación que a nosotros nos parece 100% sacada de un capítulo de Black Mirror. O sea, los chinos, según Byung-Chul Han, para gestionar el virus, apostaron muy, muy duro en la vigilancia digital, especialmente en el rastreo de GPS de los celulares. Así, los chinos pudieron gestionar búsquedas de usuarios, haciendo mucho más fácil lo que nosotros llamamos trazabilidad. Porque cuando había una persona contagiada, podían revisar su GPS, saber por dónde se movió, con qué personas interactuó, a quién potencialmente contagió y cuáles son las medidas de aislamiento, cuarentena que era necesario tomar. Todo esto a través de la vigilancia de los celulares, a través de los GPS. En ese mismo sentido, la tecnología ha servido a Oriente para manejar el COVID mucho mejor que a Occidente. Pero, y ahí es la pregunta que yo creo que es fundamental que nos tenemos que hacer, ¿a qué costo? Porque el costo es una vigilancia constante, un estado de observación sin descanso. En Asia, en China en particular, no hay ningún momento de la vida que no esté sometido a observación. Todos nuestros datos están a disposición de quien gobierna, ¿no? Y te pueden sancionar por cruzar con un semáforo en rojo, pese a que no te hayan visto directamente. A eso tenemos que sumar, ¿verdad? A esto que no hay vida privada en Internet en China, que los chinos tienen 200 millones de cámaras de vigilancia, a las que además ahora han agregado el reconocimiento facial y la medición de temperatura corporal, ¿no? Entonces, si Asia tiene ciudadanos más obedientes, gobiernos más autoritarios y una valoración distinta, ¿verdad?, de lo que entendemos por vida privada en Internet, y a eso le sumamos ser una sociedad mucho menos individualista, era obvio el triunfo de Asia en la gestión del coronavirus frente a Occidente. Otro tema que me parece muy importante señalar de la reflexión que hace Byung-Chul Han y que tiene que ver con este individualismo es, y que es una lección para nosotros los occidentales, es el uso y la relación que tienen los asiáticos con las mascarillas. Mucho antes de la pandemia, los asiáticos ya usaban mascarillas. Y mis amigos y amigas que están conectados acá y que son aficionados a la música K-pop lo sabrán. O sea, en Corea, en China, en Japón, el uso de la mascarilla estaba extendido muchísimo antes del coronavirus. Mientras en Occidente, en Chile, yo me acuerdo que en marzo, abril, todavía estábamos discutiendo si la mascarilla funcionaba o no funcionaba. Y más aberrante aún, ¿cuántas veces uno no escuchó que la gente decía, no me pongo la mascarilla porque la mascarilla evita que yo contagie, pero no evita que a mí me contagien? O sea, otra muestra tremenda, ¿no?, del individualismo con el que en Occidente hemos operado a la hora de gestionar el coronavirus, ¿no? Y otro punto importante sobre este mismo tema es que, como ustedes se pueden imaginar, la lógica económica ha escalado a tal punto que hace mucho tiempo que todas las mascarillas se hacen en China. Y cuando llega el coronavirus, por supuesto, los chinos dicen nosotros primero y quedan aperados de mascarilla. Pero en cambio, en Occidente teníamos que estar sujetos a la producción china de mascarillas todavía. Lo que nos hace pensar, por supuesto, si es que es sostenible todavía que solo porque son más baratas en China tenemos que mandarlas a hacer a China. O sea, creo que hay ciertos productos básicos, especialmente el coronavirus nos ha mostrado en materia médica, donde no podemos seguir operando, ¿verdad?, con estas lógicas 100% de donde es más barato, lo hago y ya. Bueno, de esa manera, Byung-Chul Han lo que nos propone, en suma con todo esto, es hacer precavidos a la hora de aprender sobre el éxito chino o el éxito asiático. Y no pensar que el éxito que han tenido en la gestión del coronavirus es un modelo ideal que nosotros deberíamos copiar de Oriente. El miedo que tiene Byung-Chul Han es el mismo que expresó Agamben, el primero que les comenté, que es que la gestión de la pandemia siga solo reforzándose en términos policiales, o nosotros podríamos llamarlo biopoliciales incluso, ¿no? Más bien, Byung-Chul Han nos dice,
quizás no aprendamos tanto en las cámaras de seguridad, el rastreo de los GPS, y empecemos más bien a hacer, como los asiáticos se han hecho muy bien, de distinguir entre individualismo y libertad. O sea, a no pensar que individualismo y libertad son la misma cosa. Por último, y con esto ya termino y les doy la palabra a ustedes, quisiera comentar algunos de los temas que propone una filósofa, probablemente la filósofa más célebre del mundo actualmente, que es Judith Butler, ¿no? Judith Butler en su reflexión sobre el coronavirus, nos ha dicho que el virus nos ha enseñado que nuestra humanidad tan fuerte, al parecer, desde la invención de las vacunas y la medicina moderna, es mucho más frágil de lo que nosotros nos habíamos imaginado en principio. Y el virus también nos ha mostrado que los estados y los gobiernos han estado muy poco atentos a este tipo de problemas, siendo que incluso contaban con los datos científicos de antemano sobre que esto podía pasar y aún así no han estado preparados, ¿no? También Judith Butler nos ha mostrado que si bien el coronavirus nos ataca a todos por igual, siguen mostrándonos, siguen rostrándonos cómo hay ciertos grupos que reciben la peor parte de la pandemia, ¿no es cierto? Mientras hay otros grupos que aprovechan o incluso tratan de capitalizar lo que está sucediendo, ¿no es cierto? Y a ese esquema de que hay grupos que están más vulnerables, grupos que tratan de capitalizar el coronavirus, hay otro fenómeno que le interesa mucho a Butler anunciarlo para que tengamos cuidado, que es el rebrote de cierto odio racial y nacionalismos que han aparecido con mayor fuerza a partir del cierre de las fronteras, ¿no? Butler, y esto me parece a mí fascinante, nos llama a poner atención, a ser muy cuidadosos con lo que va a pasar en el futuro con respecto a la vacuna, ¿no? Ella hace mucho énfasis en qué va a pasar cuando ya tengamos la vacuna, ¿no? Y la pregunta que se hace Butler es, ¿son las lógicas comerciales, las lógicas del mercado, las del libre mercado, suficientes para mediar la producción y la distribución de las vacunas? O sea, ¿podemos privilegiar sin más a quienes pueden pagarla y omitir a los que no pueden pagarla? ¿No es cierto? En ese contexto es que Judith Butler ha dicho, el capitalismo tiene sus límites y el coronavirus es una forma de mostrarnos cuáles son esos límites, ¿no? O sea, potencialmente este racismo que vuelve a brotar podría llevarnos a que hayan países con privilegios de acceso a la vacuna y países que sean dejados simplemente para más adelante. Países con privilegio, los que pueden pagarla, o los que han trabajado en la investigación sobre la vacuna, y países que al parecer tendrían que simplemente esperar, como aquellos que no pueden pagarla y que no han contribuido en el desarrollo científico de la vacuna. La pregunta de Butler es clave. ¿Hay vidas que es más importante asegurar que otras? ¿Cuáles son los límites de las lógicas de mercado en la producción y la distribución de las vacunas? Todas preguntas que a mí me parecen claves, ¿no? El punto de vista de Judith Butler creo que es muy interesante y muy importante porque nos hace pensar sobre los límites del sistema económico en el que vivimos, y la posición que toma la profesora Butler es que es fundamental desde ya asegurar el acceso universal a la vacuna y que no podemos dejar en la indefensión a aquellos y aquellas que, ya sea por el país en el que viven o por los ingresos con los que cuentan, puedan o no acceder a la vacuna. Y bueno, esos son los 4 autores que quería compartir con ustedes en términos de la reflexión que han hecho sobre el COVID. Espero que algunas ideas sean iluminadoras para ustedes y doy el paso al debate que estoy ansioso por escuchar. Gracias. Gracias, Yerko, por tus reflexiones y por ponernos al día del debate filosófico respecto a la pandemia. Y ya hay palabras pedidas. Antes de dar la palabra a Javiera, quisiera recordarle a todos los asistentes de responder la encuesta
Es muy fácil y rápido, el link está en el chat. Es necesario para vinculación con el medio contar con esa información. Javiera, te doy la palabra ahora. Bueno, hola. Primero que todo quería agradecer porque fue súper entretenido el taller de hoy y quería plantear como algunas ideas que se me ocurrieron de la mezcla que sale de la filosofía y el coronavirus, que creo que nuestra normalidad, digamos, va a cambiar después de que salgamos de esta crisis, si es que logramos salir completamente, que nos vamos a ajustar a una nueva normalidad y va a ser algo que no vamos a olvidar, porque realmente cambió nuestras vidas estos meses de encierro y que eso hace también que tengamos más espacios para poder cambiar nuestras perspectivas sobre algunos temas, para poder reflexionar más sobre algunas cosas, más sobre nuestro día a día, quizás más sobre nuestra realidad como país. Y creo que es súper importante, sobre todo para nosotros los chilenos que veníamos ya con problemas desde antes de la cuarentena y desde antes del coronavirus. Entonces creo que quizás como pensábamos, no sé, antes del estallido social, ya no es igual, no es la misma forma en la que pensamos ahora, porque ahora ya no somos solo nosotros los que estamos pasando por un momento difícil, sino que todo el mundo y nadie sabe qué va a pasar mañana. Y yo creo que todos nos hemos dado cuenta que cada día es un día nuevo y que cada día va a ser como un día menos para salir de esta crisis, pero al mismo tiempo un día más como para darse cuenta que no sabemos qué nos trae el mañana. Eso. Gracias, Javiera. Javiera, me ¿Hacemos una gustaría... ronda de unas 3? ¿Te parece, ¿Ya? Caro? Sí, le quería pedir a Javiera y a todas los demás o las demás que vayan a pedir la palabra, que nos digan de dónde son, por favor. ¿De qué territorio? Yo soy de Valdivia, soy estudiante de cuarto medio del Hampton College. Ok, muchas gracias. Entonces, vamos a dejar con la palabra a Alejandra Alcafus. Y luego de Alejandra viene Mariana. Bueno, primero que todo, agradecer la instancia de poder participar. Y segundo, también dar a conocer mi punto de vista, que bastante alejada he estado de la filosofía, ya que desde comienzo para mí fue un revoltijo de materias y empezar de nuevo a acomodarse, de salir de ese miedo de que no sabemos qué va a pasar el día de mañana o qué va a pasar dentro de, no sé, 3 días. Salir de esa ciudad y volver a retomar nuestro día a día, comenzar a ir a foros, comenzar a pensar de nuevo mi futuro, porque es un futuro demasiado incierto. No sabemos si vamos a salir de esto, si debo pasar a la universidad dentro de mi casa. Grandes expectativas que yo tenía, que voy en tercero medio, que se han ido por el tubo. Pero sinceramente siento que si logramos salir de esto, vamos a valorar más nuestra libertad. Igual que reflexionar, como también tomaban de ejemplo el estallido social, porque la vida ya no va a ser igual que antes, y ya no lo es, y quizás nunca lo vuelva a ser, porque vamos a tener esto como recuerdo y como enseñanza de lo que hemos pasado día a día. Eso es lo principal que yo pensaba mientras iba hablando el profesor. Soy de Osorno y me invitó a mi profesora de filosofía. Muchas gracias, Alejandra. Mariana tenía la mano levantada. Buenas tardes. Primero que todo, igual agradecer por la charla, ya que yo estoy en cuarto medio y justo este año iba a tener filosofía, y dado el COVID nos retiraron la materia para poner elementales solamente para las de prueba de transición. Y a mí la verdad me interesaba bastante la materia, la encontraba que era algo esencial, que encuentro que la filosofía es algo que todos deberíamos practicar. Y bueno, yo lo que saqué en conclusión y lo que íbamos pensando y que he compartido con otras personas
que tiene que ver con el COVID, es que decían claramente que obviamente en lo académico vamos a salir tal vez menos preparados, como yo en cuarto medio, pero en lo que vamos en lo social vamos a salir mucho más preparados, porque con esto nos ayudó a madurar más pronto, nos ayuda con las cosas críticas, porque muchos tal vez tenían como todas sus cosas proyectadas, sobre todo en cuarto medio, que tal vez lo que iban a estudiar, muchas cosas que se cuestionaron mucho más ahora en el momento de estar en esta crisis, de ver sus prioridades que van cambiando y nos cambia para ser mejores como personas, como lo que van en lo social, en que la gente es más solidaria, porque es mucho más difícil comunicarse con la otra persona para saber si está bien, si le falta algo, ya que uno no los ve todos los días, y eso realmente es lo que quería yo compartir. Y soy de Yungay y voy en el colegio Nueva Esperanza. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Entonces ahí tenemos 3 palabras, Yerko. Luego le voy a dar la palabra a los que vienen, ya los tengo anotados. Sí, la verdad, Caro, no, incluso está tan bueno lo que dicen los chicos que creo que podríamos seguir así. O sea, no veo mucho que yo pueda agregar, más que a lo mejor un punto bastante concreto, que es que veo que hay dos grandes temas que surgen, ¿no? Y que están presentes también en la reflexión de los filósofos y las filósofas que vimos, que es, por un lado, el miedo, la ansiedad a cómo va a ser la vida post-coronavirus, ¿no? Y por otro lado, los aprendizajes de la peste. O sea, creo que esas mismas inquietudes que están latentes, ¿no? En los muchachos y las muchachas, están también en los filósofos que estuvimos revisando, que es, por un lado, ¿no? ¿Cómo va a ser la vida post-pandemia? Y, por otro lado, ¿qué hemos aprendido de la peste? Y bueno, hay lecturas que por ahí son bastante más optimistas, como la que hacía Mariana recién, o la que hace Zizek, que es que el coronavirus muestra lo mejor de nosotros, ¿no? Muestra la solidaridad, nos hace madurar, nos hace crecer, nos hace poner las cosas en perspectiva, ¿no? Sea a gran escala cambiar el sistema, cambiar las lógicas de producción, e incluso en pequeña escala, cómo me relaciono con mis padres, con mis amigos, esa persona a la que hoy día ya no puedo abrazar, ya no puedo tocar, ese individualismo forzado al que me veo obligado por la distancia social. Creo que hay lecturas optimistas, creo que hay lecturas un poco más pesimistas. Yo tengo un espíritu quizás un poco más optimista que pesimista, pero nada, pues chiquillos y chiquillas, ¿qué les puedo decir? O sea, las ansiedades que tienen ustedes, yo creo que las tenemos todos, no piensen que es algo exclusivo solo de ustedes, sino que nos pasa a todos, y a lo mejor la filosofía, en medio de tanta desinformación, esta es una idea que me dijo Carolina el otro día y que me quedo dando vuelta, en medio de tanta desinformación, de tanta fake news, de tantas opiniones que hacen los médicos, los economistas por otro lado, la prensa, las redes sociales, la filosofía por ahí puede ser un norte frente a la desinformación que reina hoy día. Entonces tenemos el turno de Renata, luego Yami y luego creo que es Javier, JRMIG, que la otra vez también estuvo. Hola, bueno, yo también estuve la vez pasada, soy de Osorno, del Colegio Osorno College. Yo me había enterado de las charlas por mi profesor de filosofía, que es Fernando Riveros, y nada, muchas gracias, agradecer principalmente por las charlas, porque es bastante, a ver, ¿cómo decirlo? Me ayuda a crear un mejor panorama para lo que yo estoy pasando en mis materias, que son filosofía común y filosofía política. En filosofía política nosotros habíamos visto lo que era el texto La sopa de Wuhan, a Michel Foucault y a Agamben también. Entonces es complementario. Así que muchas gracias primero que todo. Y mis preguntas. Por ejemplo, en el tema de lo que sería, a ver, tenemos, si bien es cierto, China ha adoptado, o Asia en sí, había adoptado políticas bastante efectivas respecto a lo que sería la pandemia,
pero aún así el individualismo de ciertas personas igual se ha visto reflejado. Por ejemplo, hoy día vi en las noticias que se desarrollaron fiestas masivas, sin mascarilla, sin protección, en Wuhan. Entonces, quería preguntarle al profesor, ¿qué se le podría atribuir a estas expresiones de libertad? ¿Cuál sería el paradigma o la razón de por qué la gente decide tomar estos caminos que en realidad tienen un sentido egoísta? Porque no aportan a lo que sería la sociedad. Y la otra pregunta la tengo que desarrollar un poquito más, así que se la planteo después. Tengo entonces, gracias Renata, a Yami Carrasco. ¿No? Yami, bueno, ella dice que en el chat que es de Valdivia y es de tercero medio del liceo Helvecia. Quizás quería poner la información y no estaba pidiendo la palabra. Javier o JRMIG, tienes la palabra. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, Javier, se escucha perfecto. Perdón, que todavía no sé cómo hacer el cambio del apodo. Estuve la semana pasada, me llamo Joaquín Reyes, soy estudiante de cuarto medio en el colegio Rey Mapu, que se encuentra en la Florida, en Santiago. Y me gustaría hacerles dos preguntas a los profes, quizás son como 2 y media o 3, o a todo el mundo en realidad. Eh, la, la primera es si autores han reflexionado sobre el hecho de estar encerrados, el- como el cuarentenarse, como sus implicancias y cosas por el estilo. Y el segundo es, siguiendo como con esa línea, si los autores han reflexionado más que qué es lo que va a ocurrir en el futuro, las consecuencias que pueden tener para las personas el estar tanto tiempo, por ejemplo en nuestro caso meses, en este constante estado de incertidumbre, en este constante no saber qué va a pasar, que nada parece muy claro, como cómo les afecta a las personas el estar en este constante estado como de, entre comillas, excepción, como lo que mencionaban un poco, o como en este constante estado ansioso, que es como lo que mencionaba el profe. O sea, por ejemplo, algo que se me viene a la mente es, por lo menos como con mi círculo más cercano, es que ha habido una desvinculación emocional de que gente esté muriendo, por ejemplo. O sea, por ejemplo, los primeros días que empezaron como las muertes más fuertes por el coronavirus, era como, oh, chuta, está muriendo caleta de gente, así como mal. Pero lentamente, mientras fueron pasando los días, es como que nos acostumbramos a que esté muriendo gente diariamente y que no nos afecte. Y eso es extraño. Entonces, por eso como dos preguntas, pero como tres en realidad. Como, no sé si se entendió o no. Sí, Joaquín, está perfecto, muy claro, muchas gracias. Muchas gracias. Le damos, Yerko, la palabra a Fernando y luego te doy la palabra a ti. Fernando. Fernando ya casi. Buenas noches. ¿Se escucha? Sí, Fernando, te escuchamos bien y te vemos también. Muy buenas noches. Yo soy de Perú, Arequipa. Un saludo cordial para nuestro vecino Chile. Saludos, muchas gracias. Soy filósofo de profesión, 11 colegas. Me gustó lo que Yerko manifestaba en su exposición. Y quizás quisiera compartirles lo que nosotros estamos viviendo acá en el Perú, porque es muy distinto. Las cosas que estamos pasando están poniéndose bastante difíciles. Hay bastante temor de salir a la calle.
Bien, al principio creo que todos pensaron que, como Agamben, ¿no? Que esto no era cierto, esto era con fines políticos, comerciales, etcétera. Igual en el Camus, en la obra de La Peste también encontramos esa misma dirección, ¿no? O sea, todos pensaron que la peste era con otros fines, ¿no? Veían, pero la gente no creía, ¿no? Que realmente estaba pasando esas cosas. Entonces, más o menos hacía al inicio ese paralelo, ¿no? Entre el COVID y la peste de Albert Camus. Bien, cuando nosotros acá en el Perú entramos en cuarentena, al inicio creo que fue 15 días, después se iba alargando, se veía dos tipos de sociedades. Unos que se aislaban de manera confortable, podían pedir delivery, los productos de primera necesidad o lo que quisieran. Y otro grupo de personas que no tenían esa posibilidad, ni siquiera tenían agua, no tenían que comer, no tenían medicina. Entonces esas personas necesitaban salir afuera para conseguir. Pudo haber sido en esas salidas, estaban expuestos más a este COVID. Entonces creo que eso es lo que ha desnudado en nuestra sociedad el COVID. Ahora, yo sé que vamos a salir, no soy tan pesimista, ¿ya? Vamos a salir todos de ello, pero acá recién está dándose, ¿ya? No podemos ir a visitar a la casa de nuestra familia, no podemos visitarnos entre vecinos, porque ahí está, ¿ya? Creo que estamos viviendo el pico más alto acá en Arequipa, al menos. Es difícil, sí, pero estamos ahí, luchando. Sabemos, hay personas que son cercanas a nosotros que ya han perdido la vida y nosotros sin poder hacer nada, solamente mirar desde la casa, ¿no? Ni siquiera despedirse, ir a despedirse, ¿no? Es triste esta realidad, pero seguimos en pie. En esa circunstancia creo que hasta ahora yo creo que Agamben ya reflexionó y creo que ahora ya puede decir que ya no, que el virus tiene otras intenciones, ¿no? Porque como usted decía, ya en el búho de la Minerva nos adelantamos a los actos, ¿no? Entonces pienso que ahora ya reflexionó y seguramente ya cambió de opinión. Eso nada más, muchas gracias. La semana pasada también he estado presente, interesante sus disertaciones. En las siguientes también voy a estar. Muchas gracias, Fernando. Saludos a Arequipa. Yerko, entonces, te dejo la palabra. Tengo enseguida, luego de Yerko viene Constanza, tengo a Felipe y a Pablo. Yerko. Gracias, Carolina. Y bueno, voy a empezar un poco de atrás para adelante, ¿no? O sea, enviándole un afectuoso saludo, mucha fuerza también a Perú y esperemos que como hemisferio, como esta parte del continente, podamos sacar aprendizajes rápidos y que esto avance en la mejor dirección posible. Así que un gran abrazo, Fernando, y muchas gracias por acompañarnos también en estas sesiones. Ahora, sobre las preguntas que hacen Joaquín y Renata, la verdad es que me hacen hartas preguntas, ¿no? Yo contabilizaba, eso no es una pregunta, son como 5 preguntas que tengo que responder, así que bueno, me voy a defender como bien pueda, digámoslo así. Primero, sobre lo que nos comenta Renata, ¿no? Claro, yo he sido bastante pillo porque he tomado poca posición con respecto a la exposición, y más bien les he presentado a ustedes los comentarios que han hecho otras personas. Me lavo las manos así me puedo lavar las manos fácilmente
de los errores o los aciertos analíticos de los demás pensadores. Pero, claro, o sea, Byung-Chul Han ahí nos presenta esta hipótesis, ¿no?, de que lo que vemos en Oriente sería un exitoso manejo del coronavirus, principalmente debido al fuerte componente disciplinario y al fuerte componente, digámoslo, de control que hace Asia, ¿no? Y sin embargo, Renata nos comenta que en Wuhan, la cuna del virus, ya empezaron a ocurrir una serie de situaciones como fiestas, aglomeraciones, sin la mascarilla, etcétera, etcétera. Yo difícilmente le podría responder a usted, Renata, con Byung-Chul Han, porque lo que usted nos cuenta invalida de alguna manera la hipótesis que Byung-Chul Han hace algunos meses proponía. Pero yo tengo mi punto de vista al respecto. Yo creo, Renata, que la gestión que se ha hecho del coronavirus hasta ahora es una gestión absolutamente disciplinaria y escasamente médica, ¿no? Por usar un término, Renata, de un autor que usted misma citaba, que es Michel Foucault. Michel Foucault nos habla, ¿verdad?, de cómo hacia finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX aparece una forma de gobernar las poblaciones que es la biopolítica, ¿no? Término a lo mejor que suena un poco extraño, pero básicamente se refiere a que nuestra vida biológica pasa a ser objeto de gobierno, ¿no? O sea, si antes nos gobernaban en base a los derechos, ahora también nos gobiernan biológicamente. Las mujeres se tienen que someter a una serie de controles cuando están embarazadas, por ejemplo. Los niños tienen que pasar por los controles de niño sano, tienen que revisarle la dentadura en el colegio, etc. Podríamos multiplicar hasta el infinito los ejemplos de cómo nuestra vida biológica pasa a ser objeto de gobierno, ¿ya? De ordinario, Renata, por lo general, cuando los filósofos y las filósofas hablan de biopolítica, lo hacen mucho criticando la biopolítica, ¿no? Como que la biopolítica es la última artimaña del gobierno para someternos, por ejemplo. Pero si algo nos ha enseñado la peste, es que, pucha, que nos vendría bien la biopolítica ahora. O sea, lo que quisiéramos es un gobierno biopolítico que llegue con la vacuna, que llegue con los medicamentos, que llegue con las soluciones médicas. Y sin embargo, no existe todavía. Bueno, vemos que en Rusia ya hay avances importantes, pero hasta el día de hoy no hay un avance biopolítico en términos de cómo se gestiona el coronavirus, y lo único que tenemos es un gobierno disciplinario del coronavirus. Y que China es el mayor ejemplo. O sea, no nos traen el remedio, pero nos prohíben salir, ¿no? No nos ofrecen la vacuna, pero no podemos enterrar a nuestros muertos cuando mueren, ¿no? No hay medicamento, colapsan los sistemas sanitarios, colapsan los sistemas de salud, colapsan incluso las funerarias que tienen que enterrar a las personas en muchos lugares del mundo. Y la única reacción, la única propuesta de gestión es la disciplina, y que parte cerrando las fronteras entre los países en Europa, en Estados Unidos y en América en general, en Latinoamérica también, etcétera. Y nos prohíben movernos, nos prohíben visitar a nuestros seres queridos. En el fondo, lo único que se nos ofrece es un control de la conducta, y no hay una respuesta médica hasta el momento. Entonces, Renata, por muy disciplinados que sean los chinos, yo creo que hay límites, ¿no? O sea, hay límites de lo que podemos tolerar en términos de cuánto se nos coartan nuestras posibilidades de movernos, de compartir con los demás, y es como que yo creo que también hay un cansancio, ¿no? Un cansancio que se acumula, que es progresivo, en términos de que todo se trate de restricción de nuestras libertades y nada se trate de una apuesta médica por avanzar. Yo pienso que hasta los disciplinados chinos que nos describe Byung-Chul Han llegan a esos puntos en algún momento. Eso le respondería en principio a Renata. Y el comentario de Joaquín, muy interesante también, igual que los que hizo el día pasado. Quisiera, quizás más que responderle sobre lo que usted me pregunta, que es una suerte
fenomenología del encierro, ¿no? Yo no sé si tengo en mente ahora mismo una fenomenología del encierro o lo que el encierro hace sobre nosotros. A lo mejor le podría responder con el mismo Michel Foucault en un texto fantástico como es el de Vigilar y Castigar, ¿no? Que es realmente un análisis muy fino sobre el estar encerrado, pero en otras condiciones, ¿no? Que es el encierro carcelario. Por ahí yo creo que usted tiene una clave interesante para explorar. Y el mismo Michel Foucault, en un texto que se llama Seguridad, Territorio y Población, hace análisis, ¿no? De cómo se ha gestionado o cómo es el paso, ¿no? De la lepra, del manejo del leproso, hacia el manejo de la peste, ¿no? Y el manejo del leproso era el de sacarlo de la sociedad, excluirlo, llevarlo al leprosario, mientras que lo que se empieza a instalar en los manejos de las pestes es más bien que cada uno se encierre en su propia casa. Ahora, sobre los costos personales, vitales de eso, difícilmente le podría responder yo. Yo sé que hoy día el monopolio de esos comentarios lo han tendido a tener los psicólogos y las psicólogas, así que no quiero yo entrar en esos terrenos porque después van a encontrar que digo puras tonteras. Así que en principio me saco esa respuesta, pero sí sobre el problema del encierro, por supuesto, Foucault, Vigilar y Castigar, Seguridad, Territorio y Población, el paso de cómo se gestionó el gobierno de la lepra hacia el gobierno de las pestes en Europa, es muy interesante lo que usted podría encontrar en esos textos de Foucault. Y el otro punto que sí me parece a mí fundamental y que toca Joaquín ahí, es la progresiva indolencia, y que también Fernando algo tocaba de eso en su comentario, ¿no? La indolencia con la que empezamos a percibir la muerte, ¿no? Y la indolencia con la que empezamos a percibir la muerte sí es una expresión de la biopolítica. Porque yo les decía antes, solo nos ofrecen disciplina, solo nos obligan a no salir, a no movernos, y la respuesta médica no aparece por ninguna parte, ¿no? En cambio, con respecto a la muerte, pasa lo contrario. Sí, cuando pensamos las muertes, las pensamos casi exclusivamente en términos estadísticos. O sea, la relación con la muerte, cómo ha sido gestionada desde los gobiernos, que lo podemos ver constantemente en el resumen diario que nos entrega el ministro, y yo sé que en los distintos países pasa de manera muy similar, nos muestra el fenómeno de la muerte casi exclusivamente en términos estadísticos. O sea, resulta paradójico que frente al decrecimiento de los picos, ¿no es cierto?, de los pics de contagios activos y de los decesos, estamos celebrando, ¿no?, pasar de X cantidad de muertos un día a X cantidad de muertos menos 10 al otro día. O sea, realmente esa indolencia yo pienso que tiene que ver, y hay miles de factores, múltiples factores, o sea, la misma relación que tenemos con los aparatos con los que nos informamos, como los celulares, donde uno ve una noticia terrible, 5 personas de una misma familia mueren y basta con pasar el dedo así para ver un gatito que se cae de una cama y te moriste de la risa. O sea, las mismas plataformas con las que nos informamos creo que nos empujan a cierta indolencia porque nos impactamos con una noticia e inmediatamente después de ver esa noticia nos reímos con un meme, lo que hace que el shock nos dure ¿cuánto? 10 segundos, 5 segundos, y después vamos a reírnos con un meme, ¿no? Entonces, la misma estructura de las plataformas con las que nos informamos creo que nos llevan a la indolencia de la muerte, y por otro lado, el hecho de pensar en términos casi exclusivamente estadísticos, los contagios, los decesos, los pics, creo que también es otra forma en la que nos volvemos muy indolentes con la muerte. Y a lo mejor otra explicación un poco menos, digámoslo así, enjuiciadora, tiene que ver también con que si estamos en un panorama donde mucha gente está muriendo, muchísima gente está muriendo, también necesitamos vivir con cierto optimismo para poder pasar esta situación. Quiero decir, no quiero hacer un llamado ni justificar la indolencia en ningún sentido, pero imagínense si estuviéramos todo el día pensando en eso.
O sea, estos meses que llevamos se nos habrían hecho años ya a estas alturas. Yo pienso que no sé, por ahí sí, desde una perspectiva más psicológica o psicoanalítica o lo que sea, también uno encuentra formas de narrarse el cuento para poder aguantarlo, ¿no? Quiero decir, esa es la función del chiste. O sea, dicen que chistes se han contado en los campos de concentración, que chistes también se han contado en las situaciones más extremas y más terribles de la existencia humana, porque quien decide seguir y a quien le toca seguir tiene que encontrar una forma también para seguir. No sé, yo por ahí, con esos 3 puntos, creo que zafo con las preguntas de Renata y de Joaquín. Gracias, Yerko. Yo me voy a tomar la palabra solo a ver si por lo que decía Joaquín, yo recordaría, hay 2 filósofas que han un poco pensado la actualidad en el fondo, en el encierro. Una es una filósofa chilena, Valentina Bulo. Ella tiene su último texto que es sobre el placer. Hay una entrevista de ella en el The Clinic, y ella, bueno, una de las cosas que dice es que vamos a estar atrofiados, es decir, no solo la atrofia corporal, de estar encerrado, de estar más sedentario, no poder hacer la actividad física habitual o qué sé yo, perder estos tránsitos, sino que también atrofiados emocionalmente, afectivamente. Vamos a tener que aprender o reaprender eh, a vincularnos afectivamente y socialmente. Y por otro lado está también Esther Díaz, que es una Foucaultiana argentina, y ella también dice la atención al cuerpo, lo que nos permite el encierro es atender nuestro cuerpo, nuestra erótica, nuestra afectividad. Y eso yo creo que son formas también que estas filósofas nos hacen identificar formas de resistencia. Y por otro lado, también está un filósofo francés contemporáneo que se llama Jacques Rancière, donde dice, bueno, esto es un instante filosófico y creativo donde no sabemos lo que viene, pero es un momento filosófico porque podemos empezar a crear pensamiento nuevo, podemos empezar a crear salidas distintas a partir del diálogo, por ejemplo, a través de las redes sociales, como nosotros lo estamos haciendo, y empezar a crear el mundo posible, ese mundo que viene, que también es una estrategia de resistencia. Solo lo voy a mencionar porque no quiero quitar más tiempo, porque tenemos palabras todavía y se supone que terminamos en 4 minutos. Así que yo lamentablemente no le voy a dar la palabra a los que se van a repetir para ser justa, digamos. Voy a leer 2 comentarios y luego voy a dar las últimas palabras. Pablo Álvarez dice, profe, ¿ustedes creen que logremos algún día dejar de lado nuestro egoísmo y avanzar hacia la búsqueda del altruismo? También Teresa Baldonado dice que ella considera que la pandemia, aunque sea muy triste decirlo, se necesitaba. Es un golpe de realidad que necesitamos, que nos lleva a valorar lo que verdaderamente importa. En nuestro día a día solo seguíamos una rutina, una repetición constante de situaciones en donde lo único que cambiaba era la persona la que vivía. Todo este tiempo en casa y los momentos donde nos enfocamos en nosotros mismos nos han llevado a cuestionar muchos aspectos. Hemos aprendido que tal vez las planificaciones o futuro no funcionen porque nada está asegurado. Es un poco cierto en la perspectiva que decía, es decir, esta incerteza que nos lleva a ser creativos y que saca algo, puede sacar cosas bonitas como también una creatividad mala, digamos. Eso, como privatizar la vacuna. Como privatizar la vacuna, etcétera, o como generar más odio racial, estrategias de odio racial, por ejemplo, etcétera. Lo que está pasando ahora con la comunidad mapuche, por ejemplo, los ataques de odio, etcétera. Le voy a dar la palabra a Constanza y a los que vienen, ojalá que sean las intervenciones cortitas para que podamos hacernos cargo. Constanza. Hola, yo soy Constanza, soy de Santiago, estoy en cuarto medio. Quería agradecer el espacio a los que están aquí presentes y quería comentar algo que se me venía viniendo cada vez que escuchaba como estos filósofos hablar, que era qué línea o qué es lo que
plantea esta cuarentena y el COVID-19, que es qué línea valórica vamos a comenzar a tener como sociedad o como mundo. Como que finalmente preguntas que habíamos aplazado por un largo tiempo ahora vienen a retomarse. Por ejemplo, ¿cuál es el valor del trabajo? Porque vivimos en un sistema capitalista que se ha logrado como homogenizar con nuestro entorno de vida dentro de la casa. Antes era como uno llega a la casa y aquí está el límite, y ahora el capitalismo ha logrado como instalarse y invadirnos con la pregunta de qué valor se les va a dar a nuestro trabajo y qué valor se nos va a dar como seres humanos. Y a raíz de esto también se prendían otras cosas de, por ejemplo, que me pasó, que quizás será un poquito más pesimista, pero yo creo que la cuarentena nos ha sacado lo mejor de nosotros porque ha mostrado que somos solidarios con aquellos que reconocemos como comunidad. Finalmente, aquellos que quedan fuera de este paradigma de comunidad o pertenecientes a uno están eximidos de los valores que el capitalismo le da a los seres humanos. Por ejemplo, lo que está ocurriendo con la militarización en la Araucanía, lo que ocurrió con los problemas que están sufriendo los inmigrantes. Por ejemplo, fuera de la Embajada de Venezuela hay casi 95 familias que están en situación de que quieren volver, y la Embajada no se está haciendo cargo y el gobierno de Chile tampoco se está haciendo cargo, y como nosotros, al ser ciudadanos, no los reconocemos a ellos como parte de la comunidad, tampoco nos hacemos cargo. Entonces creo que las preguntas que viene a plantearnos la cuarentena también van más allá de cómo nos hacemos responsables con los valores que hemos adquirido y que hemos reinterpretado, porque finalmente el estallido social fue como una bifurcación en lo que fue como esta nueva historia que estamos construyendo, pero también tenemos que plantearnos nuevas preguntas que van a lograr como reestructurar este nuevo sistema, en vez de, porque personalmente creo que más que destruir hay que lograr encontrar como los vacíos que se encuentran en estos como problemas legislativos. Entonces creo que también me gustaría escuchar como la opinión de Carolina, de Yerko, o quien se quiera sumar, ¿qué otras preguntas creen que deberíamos hacernos como comunidad para lograr enfrentar crisis como la cuarentena y futuras crisis que nos saquen de nuestra situación de comodidad? Eso, muchas gracias. Gracias, Constanza. Le doy la palabra a Felipe. Hola, ¿se me escucha? Sí, Felipe. Ok. Quería rescatar una pregunta que había dicho el profesor, que era acerca de si si todas las vidas eran iguales. Y venía del tema de cómo se iba a distribuir la vacuna. Y quería hacer la pregunta al profesor, a usted igual, obviamente, de cuál es su opinión al respecto de la distribución de la vacuna, tomando en cuenta que primero hay que pagarlo, hay que tener recursos, pero si nos vemos por esa lógica, estaríamos discriminando a la gente que no tiene dinero. Así que no, quería hacer esa pregunta, dejar ese tema. Eso. Muchas gracias, Felipe. Y la última palabra que tengo es de Viviana. Hola. Hola, Viviana. Hola, yo soy de Valdivia, soy estudiante de filosofía de la Universidad Católica. Les quería hacer una pregunta a ustedes, al profesor Yerko y a usted, profesora Carolina, tomando en cuenta al autor Agamben, que tiene una visión bastante reaccionaria sobre la tecnología y sobre la manera que tenemos de relacionarnos actualmente con los otros. Quería preguntarles qué opinan ustedes o cómo se han sentido respecto al uso de la tecnología en este tipo de actividades o en las clases en general, porque por un lado, evidentemente, es desagradable estar presente en una actividad, pero no en carne y hueso, digamos, como estamos, pero al mismo tiempo no estamos. Sin embargo, hay también algo de beneficio en aquello, porque, por ejemplo, en esta instancia ahora vemos personas que estamos en distintas partes del mundo, podemos estar escuchando lo que ustedes nos comentan y las preguntas que nos hacen los chiquillos, gracias precisamente al uso de la tecnología que nos permite estar mirando una pantalla bueno, no sé, era más que nada saber cómo se sienten ustedes con respecto al actual uso de la tecnología que ha irrumpido de forma también tan
tan rápida, porque antes al menos la tecnología era un accesorio y ahora es parte fundamental de la enseñanza y en este caso de la reflexión filosófica, que es bastante curioso. Eso. Gracias, Viviana. Viviana. Carolina, adelante, te pidieron que te quieren escuchar a ti. Yo, de manera cortita, respecto de la vacuna, en primer lugar, para responder a Felipe, yo creo que en términos sociopolíticos, digamos, está todo agudizado, no hay nada nuevo. En términos, es decir, los más pobres van a estar más precarizados aún, y los más privilegiados van a tener más oportunidades de salir adelante. Lo hemos visto en Chile, como las comunas de Santiago, o qué sé yo, o las clases más acomodadas han podido resistir de mejor manera los embates de la pandemia. Lo mismo decía nuestro colega de Perú, es decir, en Latinoamérica ha pasado eso y va a seguir pasando. Entonces, desde el punto de vista sociopolítico, público, por así decirlo, yo creo que solo se agudiza lo que ya estaba pasando. Respecto a lo que dice Viviana, que me parece muy interesante, desde mi punto de vista, ha sido todo un proceso. Yo creo, en un primer lugar, así como una especie de principio, yo creo que hay que recuperar el espacio público, sobre todo el espacio público para la educación pública, etc. Hay que recuperar las aulas. Ahora bien, creo que no me cerraría en ningún caso, y creo que ha sido una gran oportunidad esta plataforma Zoom, o hacer clases a través de Internet, por una razón sencilla. Yo creo fundamentalmente que estamos en un momento en donde nos podemos conectar. Esta plataforma nos sirve para ir creando mundos posibles. Yo voy a volver a la creación de pensamiento colectivo, al diálogo. Incluso yo he aprendido en mis clases a valorar las pantallas apagadas. Yo siento que es un ejercicio como de radio, como que volviendo a la radio escucha, digamos, a escuchar, a volver a escuchar a los estudiantes, más que a ver imágenes, sino que concentrarse en la voz. Es un gesto, yo creo, ético y político de colaboración, de valor por el otro, que en ese sentido me parece muy, muy interesante. No me cerraría jamás a volver a hacer un taller o una charla, una clase por Zoom, aunque no sea lo único que tenemos, digamos. Si salimos y volvemos a recuperar las aulas, jamás me negaría a esta plataforma. Creo que hoy día, y con esto cierro, la filosofía ha ganado un nuevo espacio, y el espacio es el Zoom, y es un espacio sobre todo de auditivo, digamos, de comunicación, de escucha y de habla, que me parece que es muy interesante, porque uno se pone como pacientemente a escuchar al otro, porque tiene una temporalidad distinta, tiene que pedir la mano. Entonces me parece una oportunidad el Zoom. Eso solo para terminar. Yerko. Gracias, Carolina. Yo voy a ir en orden. Primero la pregunta de Constanza, que me parece muy, muy interesante. Creo que es la pregunta clave que nos deberíamos hacer. Constanza la toca así literalmente, que es: ¿cuáles son los valores, ¿no? O cuáles, incluso por no usar el término valor, que ya casi es como economizar el problema. ¿Cuánto cuesta, no? Incluso sacando el término de valor, yo creo que el problema de qué ética o qué tipo de sujeto deberíamos ser o deberíamos formarnos después de la pandemia, yo creo que esa es la gran pregunta. Y creo que ahora sí voy a ser muy conservador y un poco hegeliano. Pienso que quizá es un momento demasiado pronto, Constanza, como para dar una respuesta contundente, y estoy seguro de que no va a venir de genios individuales, sino, como decía Carolina, esa respuesta va a tener que ver con un trabajo colectivo, con un trabajo común que vamos a tener que hacer y que ya estamos haciendo en espacios como este.
Ahora, si usted me pregunta por mis preferencias así personales, a mí me gustaría poner en agenda, por ejemplo, redefinir lo que entendemos por libertad, redefinir, y creo que el coronavirus, y en ese sentido Byung-Chul Han sí le da medio a medio, nos ha mostrado cuán confundidos estábamos a la hora de entender libertad e individualismo. O sea, creo yo ahí que Byung-Chul Han sí da en el punto y nos muestra cómo lo que durante tanto tiempo entendimos como libertad era principalmente individualismo. Entonces, primer punto que yo creo que debería estar en una agenda, digámoslo así, valórica o ética. Yo creo que es un término que a mí me interesa más que valórica. En un problema ético, yo diría repensar el problema de la libertad después del coronavirus. Creo que es fundamental, especialmente por la posibilidad de importar el modelo chino en términos de gestión policial, ¿me entiende? Entonces, la libertad creo que es un tema clave. En segundo lugar, el tema para mí fundamental, Constanza, es el de la relación de nosotros con nosotros mismos. Creo que estar tanto rato en la casa encerrado nos empuja un poco a aprender a hacer uso de los placeres, ¿no? A aprender a comer lo que hay que comer, a comprar lo que hay que comprar, a beber lo que hay que beber, a fumar lo que hay que fumar. Creo que ha sido un tremendo ejercicio de autodominio y de autodisciplina, porque ya no tenemos, digámoslo así, una vigilancia irrestricta de los demás, sino que más bien nos encontramos con nosotros mismos en el estudio, en el trabajo y en el uso de los placeres, en nuestra relación con los demás. Y tenemos que aprender a formarnos a nosotros mismos sin la tutela de los otros. Y ese, creo, es uno de los grandes desafíos que nos ha puesto encima el coronavirus. No, sería un cliché, pero por poner un ejemplo clásico, ¿no? Lo típico, ¿cuánto has subido de peso con el coronavirus? ¿No? El típico comentario que se hace, que y claro, puede parecer banal, puede parecer superficial, pero creo que en el fondo nos está señalando cuán capaces somos de tener las riendas de nuestra propia vida sin la tutela constante de los demás. Entonces, la libertad, la autonomía, la relación con nosotros mismos, creo que son claves. Y lo otro, sin lugar a dudas, creo que tenemos que repensar el modelo económico que tenemos como sociedad. Y ahí sí me pongo muy Foucaultiano y creo que una trampa es creer que hay que cambiarlo todo y si no, no vale la pena. O sea, hoy más que nunca tenemos que cambiar el modelo médico. Hoy más que nunca, lo vimos en la discusión en el Congreso, fue fundamental revisar el problema de las AFP y de los fondos de pensiones. O sea, como nos señala Foucault, dice, no hay que esperar los cambios globales para hacer los cambios molares, ¿no? Es decir, es una trampa también esperarnos a que cambie el mundo por entero y si no, no vale la pena hacer un esfuerzo para que cambie regionalmente. Yo, a día de hoy, creo que es absolutamente fundamental que repensemos en términos económicos, en términos sociales y en términos políticos, la medicina. En particular, la medicina. Por supuesto, tenemos que hacer cambios generales, globales y avanzar mucho más en miles de aspectos. Pero pienso que hoy la medicina es un tema fundamental. Y como Byung-Chul Han señalaba, o sea, imagínense que todas las mascarillas y los insumos médicos se hacen en China. O sea, cosas tan simples como esa, que frente a una pandemia todos los suministros están acopiados en un solo país, es realmente algo que tenemos que cambiar. Absolutamente tenemos que cambiarlo. El problema de la vacuna, y creo que queda muy bien en esa misma lógica, ¿no? A propósito de la pregunta de Felipe, o sea, pienso que el problema de la vacuna nos muestra en esa misma dirección cambios que son inaplazables. Es decir, yo de verdad prefiero no sentarme a esperar que cambie el mundo por entero si en cambio tú me ofreces una repartición justa y universal de las vacunas, independiente de los países enteros que sean capaces de abordarla o no. Porque incluso, chiquillos y chiquillas, más allá de que cada uno pueda o no pagarla, hay un tema que es geopolítico y que tiene que ver con las grandes potencias mundiales que son capaces de asegurarse primero, segundo, tercero o cuarto el acceso a la vacuna. Son temas que despiertan, por lo demás, como señalaba Carolina, xenofobia, racismo, ¿no? Discursos esencialistas. Va a estar, les aseguro, el tema de nosotros la inventamos, así que nosotros la vendemos, nosotros vemos quién paga más,
quién paga menos, y eso, de verdad, yo creo que sería un gran error esperar a que cambie el mundo por entero para hacer ese cambio específico. Y por último, el comentario de Viviana. Creo que Viviana usa el mejor término para describir la relación de Agamben con los aparatos, que es reaccionario, ¿no? O sea, absolutamente, Agamben es un gran reaccionario sobre los aparatos, que es absolutamente claro en un texto que les recomiendo, ¿no? Que se llama «C'est un dispositif», que es un dispositivo, donde efectivamente, como señala Viviana, Agamben demuestra ser el viejo que es, ¿no? O sea, yo creo que también hay un tema, Viviana, que es generacional y que es insoslayable. O sea, para Agamben ver a los cabros con los celulares en las manos es el fin del mundo, ¿no? Él es un reaccionario tecnológico, y si tú me preguntas a mí, yo me siento profundamente Foucaultiano, igual que Agamben, pero yo soy de otra generación. O sea, para mí tener la posibilidad de conversar con Fernando de Perú, contigo que nos estáis hablando, no sé si de Valdivia o de Santiago, con los chicos en México, en Punta Arenas, en todos lados. O sea, ¿qué más hermoso que tener una velada de discusión filosófica sin títulos de por medio, notas de por medio, nada? O sea, esto es posible gracias a la tecnología. Yo creo que no es necesario, como Agamben, ser necesariamente reaccionario. Mi valoración es absolutamente positiva de este proceso, y yo no podría estar más feliz de tener la posibilidad de conversar con ustedes a través de eso. Gracias, Yerko. Vamos a ir finalizando. Antes de dar el cierre, les voy a recordar responder el cuestionario, y además que les doy la información que el link de la próxima sesión va a estar en humanidades.uach.cl. Yo quería, bueno, agradecerles a mi colega Yerko por su charla muy bonita y muy como estimulante para la discusión. También a Marcelo por la oportunidad, y a todos los colegas que están en extensión, a Carla, a Carolina, y quería mandarle saludos también a estudiantes que están conectados de Valparaíso, del norte, de Tocopilla, de Iquique. Un afecto y un abrazo muy grande, y bueno, nos vemos la próxima semana. Marcelo, no sé si tú te quieres despedir. No, tal cual como dices tú, Carolina, yo quería manifestar lo contento que estamos de la participación de estudiantes, de jóvenes, de diversos lugares. También del colega Fernando, ¿no es cierto?, que desde Arequipa, ¿no es cierto?, nos está acompañando. Y cómo también los dilemas, los conflictos, las reflexiones son transversales, digamos, no superan las fronteras, ¿no? Y en ese sentido es súper interesante, han sido súper interesantes estas conversaciones. Agradezco a Yerko lo fascinante de las temáticas, del abordaje de las temáticas, lo he seguido muy atento, y nada, la conversación es con jóvenes, así que por eso yo me excluí de participar, me autoexcluí, pero tendremos yo creo que muchos momentos para conversar sobre estas temáticas, sobre todo aquello del dispositivo de Agamben, ¿no es cierto?, que es una discusión profunda, aquellos que trabajamos incluso el fenómeno de las tecnologías en los contextos contemporáneos. Y nada, pues dejarlos a todas y a todos invitados a que sumen más amigas, amigos para la próxima jornada. No es excluyente, vuelvo a repetir, que participen de la otra jornada quienes no han participado de las dos que ya llevamos. No son acumulativos los procesos de aprendizaje, sino que cada foro en sí mismo, ¿no es cierto?, es un espacio propio de aprendizaje y una experiencia valiosa. Así que el próximo lunes nos encontraremos con Yerko y con Carolina, pero esta vez le tocará a Carolina liderar la conversación. Yerko nos hace un paso al costado, me imagino que él estará de moderador en esas ocasiones, pero nada, quisiera darle un abrazo virtual a Yerko, un agradecimiento también virtual, los aplausos, yo ya los estoy escuchando ahí de la audiencia. Hubiésemos estado en un auditorio, de seguro que estaríamos aplaudiendo de pie. Y nada, gracias, y
y de verdad, bueno, al equipo también, como decía Carolina, a Carla, a Carolina, a David, que hacen posible toda la parte logística. Y nuevamente el reconocimiento a Karin, que fue la ideóloga, ¿no es cierto?, de esta secuencia de talleres, ¿no es cierto?, nuestra colega Karin Oces, que prendió la mecha y luego, ¿no es cierto?, se encendió toda una, como un cuarto de fuegos artificiales. Así que nada, nos vemos el próximo lunes. Nos vemos. Como dicen los antiguos, no se pierdan. No se pierdan y sumen más compañeras y compañeros. Muchas gracias, chiquillos, chiquillas. Marcelo, Gracias, Carolina, que vaya gracias a ti por ser tan paciente y moderar tan bien como lo has hecho. Te lo agradezco mucho. Gracias, gracias, Yerko. Gracias a ti. Nos vemos la otra semana. Nos vemos. Chao, colegas. Chao. Abrazos. No, Muchas gracias. gracias. Chao, Chao. muchas gracias. Chao, muchas gracias. Chao.